Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos al canal. Ustedes ya conocen este canal de Guillermo Ramadán, donde hablamos de filosofía, de teología, a veces un poco de política, cuando la situación lo amerita. Y hoy quiero invitarlos a que tengamos un programa muy especial. Estamos arrancando un ratito antes de lo esperado, de lo que habíamos programado, para poder aprovechar mejor el tiempo con un invitado muy especial que tenemos y le damos la bienvenida y las gracias por estar aquí al licenciado Guido Rojas. Así que bueno, es un honor poder tenerlo. Licenciado, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Gracias, bendiciones, Guillermo. Un saludo especialísimo para ti, para tu canal, para tu audiencia. Pues muy complacido de que me hayas invitado. Un saludito a todos ustedes desde Palmira, en el Valle del Cauca, Colombia. Gracias, bendiciones. Qué grande, ¿no? Bueno, acá nos vamos uniendo, ¿no? Se va uniendo América Latina, como le dicen todos. A mí me gusta decirlo Hispanoamérica. Pero bueno, nos vamos uniendo gracias a la tecnología. Es una de las bondades que tiene entre tantos males. Una de las bondades es esto, ¿no? El poder unirnos y conectarnos. Bueno, Guido, creo que no necesitas presentación. Todos sabemos que te dedicas al tema apologético, que te dedicas también al tema teológico, sos licenciado en teología, entiendo, y que es muy importante poder tratar con personas preparadas ciertas temáticas que nos obligan a tener un rigor específico, ¿no? Ante, bueno, tantos canales en los cuales se habla de todo un poco y muchas veces sin tanto rigor, bueno, me permito agradecerte nuevamente por estar aquí y que hablemos del tema puntual por el cual te convoqué, que es la cristología, ¿no? Que, bueno, es realmente un tema que a mí me encanta y me parece que debería ser uno de los temas centrales dentro de la teología. Ciertamente es el tema más apasionante de todos, porque, bueno, tenemos un hombre que se hizo, eh, un Dios que se hizo hombre, perdón, y tenemos ahí algo que es fenomenal en la historia de la humanidad. Y bueno, me gustaría que empecemos hablando justamente de qué es la cristología, qué estudia la cristología estrictamente, para luego pasar a ver los temas apologéticos en los cuales la cristología se desenvuelve, ¿no? Sí, claro, pues gracias. Pues la cristología es una rama de la teología, ¿no? Y como dices tú, para mí la más importante igualmente, como ese era el estudio de los evangelios. Y algo que me apasiona mucho a mí es la pasión de Jesucristo, hablar sobre, estudiar sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Eso se llama la cristología. Cristología viene de eso, Cristos, el ungido, el consagrado, como se le llamaba en griego. Y logía es estudio, o sea, es una rama de la teología que se dedica precisamente a hablar sobre Jesús como la eclesiología, a la iglesia, Mariología, María, la dogmática, los dogmas, soteriología, el tratado de la salvación, la apologética, que es también una rama de la teología, la defensa de la fe, sacramentología, y así sucesivamente. Pero todas tienen su punto central y máximo con Jesucristo. Entonces, en eso hay que reconocer, como tú decías, que es verdadero hombre y verdadero Dios. Eso, y ya las diferencias teológicas que a veces surgen, no solamente en el transcurrir de la historia del cristianismo con las primeras herejías, sino a raíz de la forma como también se ve a Cristo, de acuerdo a algunos nuevos movimientos evangélicos, neopentecostales, sobre todo ya de finales del siglo XIX y principios del XX. Pero en realidad, cristología es el estudio de Jesucristo. Así es, sí. Y sí, bueno, la pasión justamente es el momento culmine, ¿no? Para todo cristiano, pero también hay otros momentos, ¿no? Justamente la encarnación, la anunciación a María, ¿no? Ahí es donde se da, por eso la importancia, ¿no? De la Virgen para nosotros. Bueno, no sé si sabías, yo soy católico, al igual que tú, y bueno, tenemos esa importancia, ¿no? Le damos esa importancia justamente a la anunciación, porque, bueno, María fue la que recibió semejante noticia. Y bueno, a mí me da mucho escozor leer en la Biblia cómo un ángel se rinde ante una criatura, ¿no? Alguna vez leí así algo de Romano Guardini y es bastante interesante. Eh, bueno,
Está muy bien. Vos dijiste es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Cristo. Ahora, ¿esto siempre se creyó así? ¿Siempre se entendió? O cómo fue evolucionando este dogma? Realmente es un dogma, el hecho de creer que es verdadero Dios y verdadero hombre, Cristo, o sea, la unión hipostática. Fue evolucionando, se creyó siempre. ¿Cómo podemos introducirnos a esa temática, Guido? Bien, muy buena pregunta. Primero que todo, como decías tú, el punto central de la historia de la salvación, pues es la Sagrada Escritura, ¿no? Sobre todo los más de 100 que para nosotros los cristianos creemos, 100 mensajes proféticos sobre Jesús en el Antiguo Testamento, empezando desde el primero, Génesis 3:15, el llamado protoevangelio, que involucra también a una mujer, porque siempre lo he dicho yo también, sin encarnación no puede haber redención, es así de sencillo, sin María no hay redención en el sentido de la humanidad que la de Jesucristo, no es que ella nos redime, ni suplanta a Jesucristo, no, sino que simplemente, como tú mismo lo decías, en el plan de la salvación, Dios quiso que su único Hijo eterno, coexistente con el Padre desde todos los siglos, se hiciera hombre y tomara la condición de siervo. Entonces ahí entran todos los signos cristológicos que podemos mirar a ver, la introducción del Evangelio de Lucas, el himno cristológico de Filipenses 2, 6, 11, la introducción también de la carta a los hebreos y así sucesivamente. Entonces se tiene claro para todo cristiano que Jesucristo pues es el verbo de Dios encarnado, profetizado y que es en el cual nosotros solo tenemos salvación. ¿Se entendió así? No, ni siquiera con los mismos judíos, porque los mismos judíos decían es un samaritano, le decían expulsa demonios por poder de Belcebú. Entonces, ni siquiera los propios judíos, de los cuales, sobre todo las autoridades máximas, como es el Sanedrín, todo vemos que Jesucristo fue condenado y fue juzgado de acuerdo a las leyes judías como un maldito. O sea, excomulgado. Y de hecho, inclusive, es interesante si tú ves, por ejemplo, el Talmud de Babilonia, que es un libro de los judíos posterior, dicen que Jesucristo era un mago, un hechicero, un embustero, que su madre fue una aldeana, que fue fruto no del Espíritu Santo, su hijo, sino del adulterio con un soldado de nombre Pantera. Entonces, si vamos a poner desde la misma cristología, los mismos judíos son los primeros en su literatura antigua que rechazan a Jesucristo. Podríamos decir que fue un muy poco de los judíos que aceptaron a Jesucristo y eso no tendría explicación porque uno diría, bueno, Anás, Caifás, que fueron las autoridades máximas, los mismos que cuando llegan los magos de Oriente van ante la corte de Herodes y le dicen, bueno, y el rey, y según las profecías, pues nacería en Belén. Ese mismo rey es el que después se presenta, hace milagros como Jesucristo. Entonces la primera división con respecto a la persona de Jesucristo son con los judíos. Actualmente algunos judíos, algunas ramas, sobre todo los ortodoxos, no lo siguen considerando Dios, pero algunos, por ejemplo, dicen que sí, que puede ser un profeta, hasta ahí, pero no Dios encarnado, eso no lo van a aceptar nunca ellos, porque la unicidad de Dios en el Antiguo Testamento no la pueden ver ellos como un complemento de la Trinidad. Como decía uno de los grandes filósofos judíos, Maimónides, en la Edad Media, si sabes algo de teología, él decía, el problema con Jesucristo no es que sea un Mesías, el problema con Jesucristo es que sea Dios hecho hombre. Y eso es muy interesante. Entonces, yo creo que esa sería la primera división con Jesucristo en cuanto al judaísmo. Y ya con respecto a los primeros cristianos, lo mismo. Desde el principio del cristianismo empezaron a haber diferentes connotaciones, primeras herejías, y una de las más antiguas que también reclama la catolicidad son los gnósticos. El movimiento gnóstico que de los tiempos de los apóstoles que creían que Jesucristo no era Dios. Entonces, por eso es que cuando tú vas a las Sagradas Escrituras, entonces, por ejemplo, aquí tengo esta Biblia, que es una Biblia que me gusta mucho, la Biblia pastoral del Verbo Divino. Entonces, por decirte una nada más para que vamos mirando, porque a mí me gusta mucho todo lo que tiene, mi especialización en la teología bíblica, me gusta para fundamentarlo todo con la Biblia. Entonces, un solo texto bíblico para que tengamos en cuenta ese contexto de los gnósticos a finales del siglo I es lo que aparece en el contexto joánico, en las cartas de Juan. En primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18 en adelante, dice, rechazar al anticristo. Hijitos, estamos en la última hora y has oído que ha de venir un anticristo, o sea, el que se opone a Cristo, ¿no? Pero ya han venido varios anticristos, porque para esa época eran varios los personajes
que creían que Jesucristo no era Dios. Cerinto, los ebionitas, los docetas, los gnósticos son del tiempo de los apóstoles, pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Esa gente salió entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido los nuestros, se habían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de nosotros, pero ustedes tienen una unción que viene del santo, por lo cual todos tienen ya conocimiento. Les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen y porque la mentira no puede salir de la verdad. ¿Y quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el mentiroso, el que niega a la vez al Padre y al Hijo, ¿no? Pues el que niega al Hijo ya no tiene al Padre y el que reconoce al Hijo tiene también al Padre. O sea, ahí es interesante porque ese contexto histórico es muy importante, porque la gran mayoría de personas no conoce mucho todo este ambiente, pero sí, lo que se está haciendo referencia era a los gnósticos. Esos son los primeros, es el primer movimiento que rechazaba la encarnación de Jesucristo. Ellos no podían aceptar que Dios se haya hecho hombre, sino creen que era solamente un ser divino. Entonces, como dices tú, la iglesia fue evolucionando con la asistencia del Espíritu Santo y fue dando respuesta de que Jesucristo tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana en un solo ser. Esa ya es una evolución más teológica, ¿no? Sí, podemos decir que fue la primera gran apologética que hizo la iglesia, ¿no? La divinidad de Jesucristo, que realmente, digamos, fue lo primero a lo que se enfrentó como defensa, como realmente defender la fe. Y sí, es muy importante. Y hablamos de que la iglesia siempre se manejó en términos de concilios para poder definir en lo que ellos creían, ¿no? Básicamente en los concilios lo que se hace es tratar de darle a conocer a todo el mundo de manera unificada lo que cree la iglesia de Cristo, ¿no? Y en ese sentido nosotros vemos que tanto en Nicea como en Calcedonia se termina de definir lo que es realmente la unión hipostática y qué es lo que está en juego allí. Y bueno, es muy, muy, muy importante, porque se venía peleando con otro tipo de herejías, ya fuera de los gnósticos. La primera gran herejía que siempre se estudia es la del arrianismo y luego la del nestorianismo. ¿Nos podés contar un poco de esas herejías como para que vamos avanzando en la historia? Sí, muy, muy interesante, porque Arrio fue un sacerdote de Alejandría de mediados del siglo IV, cuando ya la iglesia empezó a tener la paz cristiana, o sea, ya con el edicto de Milán del año 313 se le da libertad. Y Arrio fue un sacerdote en Alejandría, que era un gran centro de estudio teológico catequético, Alejandría en Egipto, donde venía Atanasio de Alejandría, donde venía Clemente de Alejandría, donde venía Orígenes de Alejandría, y él es el primero que pone en duda la divinidad de Jesucristo. Él decía que Jesucristo era una criatura importante, era un ser especial, pero como criatura, que no podía tener la misma naturaleza del Padre. Entonces, él hace a Jesucristo un ser inferior en rango, en categoría, pero importante en la historia de la salvación. Entonces, lo que tú dices, cuando la Iglesia Católica con el Espíritu Santo y a raíz de que pues a él lo apoyaran algunos grandes jerarcas, porque no todos tenían la misma perspectiva. De hecho, inclusive el mismo Eusebio de Cesarea, el gran historiador eclesiástico, fue un arriano, y Eusebio de Nicodemia. Entonces el emperador Constantino, como era la costumbre, por él ser el emperador, el máximo pontífice y obispo de obispos, porque se le da ese título, pues como guardián de la iglesia, porque ese era el contexto. En esa época no podemos hablar todavía de un papado jerárquico, como decir el Papa Francisco, no se puede hablar todavía en ese contexto. Convocó un concilio en Nicea, asistieron muchos obispos. El Papa, que para esa época era Silvestre, estaba muy anciano, pero mandó unos delegados, ¿no? Entonces ahí vemos la catolicidad o la unicidad de la iglesia. Y es interesante porque mira que en ese concilio llegaron muchos obispos mutilados, porque antes de Constantino había aparecido la última de las grandes persecuciones, que fue Diocleciano, y eso a Constantino lo impactó mucho. Muchos obispos tuertos, cojos, mancos, porque era la forma como los torturaban. Y todos esos obispos, la gran mayoría, estuvieron de acuerdo en reconocer la divinidad de Jesucristo unido a su humanidad. De ahí sale lo que llama el concilio niceno, el credo niceno,
que es muy hermoso, donde habla pues de Jesucristo como verdadero hombre y verdadero Dios. Y esas ya son cuestiones de orden teológicas. Uno de los grandes defensores para esa época fue Atanasio de Alejandría, que para esa época fue un diácono. Ya después viene el Concilio de Constantinopla, un poquito después, reafirma esa misma idea y aparece el credo niceno-constantinopolitano. Esos credos son muy importantes, Guillermo, porque tan es así que inclusive no solamente los rezamos en la Iglesia Católica el día domingo, como el credo de los apóstoles. A veces, si el católico supiera esa gran riqueza de lo que nos, esa misma tradición, sino que esos credos son interesantes, el credo atanasiano, no solamente por las iglesias orientales, sino inclusive por las mismas iglesias históricas de la Reforma, que también reclaman una catolicidad. No una catolicidad en el sentido de Roma, pero es una catolicidad porque ellos quieren unirse al cristianismo primitivo, lo cual pues tendría eclesiológicamente, me parece que es muy respetable, pero ellos también, las grandes, los reformados, los luteranos, los anglicanos, los episcopalianos, también tienen esos mismos credos de fe. Y Nestorio después fue un patriarca de Constantinopla. Con Nestorio pasa algo también muy curioso. Él decía que a Jesucristo se le tenía que dar el título de Cristotocos. O sea, solamente, perdón, a María, la madre del Cristotocos, o sea, Jesús como hombre nomás. No la Teotocos, que ya se utilizaba. Teotocos es la que engendra, lo que pare a Dios. Ahí viene otro concilio, con Cirilo de Alejandría, de Jerusalén, perdón, que es uno de los grandes defensores, concilio del 431 en Éfeso, Turquía, en el cual se reconoce que María se le puede dar ese título. Y ya el de Calcedonia es con un monje llamado Eutiques, que decía que Jesucristo solamente es naturaleza divina, eutiquianismo. Interesante, Guillermo, porque hoy en día existen ramas todavía arrianas, que son los testigos de Jehová. Yo con eso soy muy respetuoso, pero pues ellos llegan a esa misma línea. Hay todavía nestorianos, hay todavía algunas corrientes nestorianas y algunas corrientes neofisitas, como Iglesia Cota, la Iglesia Albigense, que tiene esa misma tradición, pero que no aceptan esos concilios, ¿no? Mientras que la Iglesia de Oriente y Occidente, lo que hoy en día es la Iglesia Católica Romana, Latina y la Iglesia Ortodoxa, sí creemos en Jesucristo, verdadero hombre, verdadero Dios, en esos concilios y en esos credos de fe. O sea, la cuestión cristológica es una cosa muy hermosa, progresiva, de disputas, de anatemas y demás. Y otra cosa que es importante para darte la palabra es que cuando uno estudia todo esto, es como ni Arrio ni Nestorio se retrataron. A pesar de que en un concilio se les mostró pues las evidencias, así como Lutero, ¿no? También con la Reforma Protestante, fiel a su conciencia, porque no se puede meter uno en eso, ellos fueron firmes hasta el final, tanto el sacerdote Arrio, que fue excomulgado, como Nestorio, que fue ese patriarca de Constantinopla, el cual después fue depuesto, pero él no quiso retratarse ni reconocer el título de Teotocos, la que engendra, la que pare a Dios. Así es, exactamente. Y bueno, eso es interesante porque la cristología tiene consecuencias, ¿no? O sea, cuando uno habla de la cristología en términos de encarnación, luego en términos de crucifixión, o luego en términos, digamos, específicamente soteriológicos, tiene consecuencias. O sea, no podemos decir cualquier cosa de Cristo porque cada cosa que decimos de Cristo va a tener consecuencias a futuro. En este caso, la Teotocos es una consecuencia cristológica, no en sí mismo por María. Muchas veces no se tiene en cuenta eso. Por eso yo digo, no sé si vos compartís esto, pero realmente en el fondo muchas de las diferencias que existen entre las diferentes denominaciones protestantes con la Iglesia Católica son diferencias realmente cristológicas y no tanto diferencias de otro orden, ¿no? Es decir, profundizar en la divinidad de Cristo, profundizar en lo que quiso hacer Cristo en la salvación, en lo que vino a redimir, ¿no? Vino a redimir el pecado original, también otras diferencias con el pecado original y sus consecuencias. Me parece que ahí es donde nosotros podemos arrimarnos y poder conversar con ellos para poder llegar a algún punto de acuerdo. Pero bueno, esto se viene conversando hace mucho. Yo no sé vos qué papel le das a tu apologética normalmente
cuando hablas de Cristo, porque o consideras que no hay demasiada controversia con quién fue Cristo o su rol en la salvación, y las controversias van por otro lado. No, claro que sí. Quería agregar algo, Guillermo, que la gente a veces no Sí, sabe con el término Teotocos. A veces en la teología, sobre todo protestantes, no sé, lo que tú decías, era en el contexto de esa época del siglo V, que era un término solamente cristológico, y no es así. O sea, la cuestión de la Teotocos también tiene mucho que ver con los mismos cristianos que veneraban a María, porque anteriormente se conservaba un papiro muy conocido donde se habla de María como la Teotocos y se ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Es un papiro que es conocidísimo, anterior a eso. Y la Teotocos era reconocida también como la intercesora, la panagía, la siempre bendita, la auxiliadora de los cristianos. O sea, ese mismo contexto no es solamente como a veces se quiere dar a entender en el protestantismo, que es una cuestión solamente cristológica, ¿no? Porque esa misma iglesia del siglo V, en el siglo VI, ya empieza a hablar también de la Asunción de María. Entonces, eso nuestros hermanos protestantes, sobre todo en la apologética, es no, solamente todo es cristológico. No, no. El término cristológico de María no incluye solamente a Jesucristo, sino que también tiene una intrínseca relación con María. La gente no sabe, pero cuando se estaba definiendo la Virgen de la Teotocos, la gente estaba afuera con antorchas esperando la decisión. Y después se hizo una procesión porque eso se hizo una iglesia en Éfeso dedicada a María, porque la tradición cristiana dice que ahí fue María donde vivió con el apóstol Juan y donde ascendió al cielo. Ese contexto histórico es muy interesante porque ese hay que mirar todo el panorama. Ahora, referente a la cristología, pues mira, yo he tenido más de 155 debates más o menos, y en cristología he hecho debates, por ejemplo, con unicitarios y he hecho debates con testigos de Jehová. Con cuestiones cristológicas. Y hay que decirlo que son grandes personas, o sea, no podemos nosotros a veces decir, no, es que son unos pobres herejes, no, 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 eso no se puede saber porque son personas que también son estudiadas, son personas que también conocen a veces hasta el griego y la Sagrada Escritura, pero pues que tienen una connotación diferente con nosotros. Con los testigos de Jehová he debatido el tema si Jesucristo es el arcángel Miguel, si Jesucristo, el subordinacionismo, o sea, Jesucristo subordinado al Padre, ¿cómo se va a entender eso? Jesucristo en su divinidad, y con los unicitarios también, con varios, hasta teólogos, unicitarios, pastores, claro que Jesucristo es el mismo Padre. Entonces uno dice, no, esto es muy fácil, eso es facilísimo, usted saque el catecismo, no, pero eso no es cuestión, ellos también, cuando tú haces ese tipo de apologética, te vas a dar cuenta que ellos también te van a argumentar la Biblia, te van a argumentar inclusive a veces hasta uno dirá, pero eso es muy fácil. Pero entonces las cuestiones cristológicas siguen siendo muy delicadas, ¿no? Aunque la gran mayoría de iglesias acepta lo que nosotros creemos sobre Jesús, verdadero hombre, verdadero Dios en una sola persona, ¿no? Pues esa es la creencia de los católicos, de los ortodoxos y de las principales iglesias cristianas que nacen con la reforma protestante. Ahí sí no ha habido ningún problema más que todo. Ya lo otro fue con los testigos de Jehová y de pronto con los unicitarios, que son pues movimientos que nacen ya en el siglo XIX en Estados Unidos. así es, tal cual. Ahora, viste que hay algo que se llama la controversia monofisita. Eh, para que vamos viendo, viste que eso se da en el siglo V, ¿qué era para que la gente lo sepa, para que sepa a qué se refiere con el monofisismo? Sí, era todo lo contrario a Arrio. O sea, los monofisistas lo único que aceptaban, perdón, de Nestorio también con la naturaleza humana de Jesucristo y con Arrio, era que solamente ellos decían que Jesucristo es verdadero hombre, verdadero Dios. Dios, ellos negaban la humanidad de Jesucristo que estaba subordinada a la divinidad. Ellos no alcanzaron a entender que el que muere en la cruz es un hombre. O sea, Jesucristo murió como un hombre. O sea, hay causas patológicas de la muerte de Jesucristo. Los patólogos, los forenses dicen que Jesucristo tuvo que morir ahogado, asfixiado. Pues, ¿cómo mata usted a Dios? O sea, a Dios no se puede matar en su divinidad, pero como verdadero hombre, Jesucristo sintió dolor. O sea, de hecho, inclusive el libro de Isaías dice varón de dolores, Isaías 53, sobre el siervo doliente, y donde también dice por sus llagas hemos sido sanados. Entonces, como te decía, fue un monje de nombre Eutiques, todo lo contrario, que dice, no, Jesucristo solamente tenemos que aceptar su naturaleza divina. Simplemente en él predomina su naturaleza divina,
por encima de esa humanidad que era una humanidad aparente. La Iglesia Católica dice que no, él tiene, es 100% Dios y 100% hombre. Y su humanidad es en ese aspecto carne y sangre que le viene de María, porque era un hebraísmo muy común decir carne y sangre, era en cuanto a humanidad. O sea, esa carne, esa sangre que nos redime, le viene de María. La divinidad que es persistente le viene del Padre. Ahora, ¿quién muere en la cruz? Jesucristo, en sus dos esencias. Pero cuando muere en la cruz, por eso dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque en ese momento, dice el catecismo, su cuerpo está en un reposo sabático hasta el domingo, que no sabemos cuándo resucitó, simplemente sabemos que se encontró el sepulcro vacío, mientras que dicen, dicen, por ejemplo, las cartas petrinas y algunas cartas paulinas, que Jesucristo fue a predicar a los espíritus en prisión. ¿Quién fue a predicar? Pues su divinidad unido a su alma humana, mientras su cuerpo está en reposo. Después de que resucita, sigue siendo verdadero hombre y verdadero Dios. Y mira tan importante eso, Guillermo, que cuando colocar otra vez la Biblia, porque me gusta mucho colocar los ejemplos bíblicos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, es bien bonito, en Juan capítulo 20, para que nuestros hermanos también vean, porque los católicos también nos tenemos que basar en la Biblia, tiene que ser nuestra primera fuente de autoridad. Hay algo importante en Juan capítulo 20, que es cuando los apóstoles, sobre todo Tomás, no dudaba de que Jesucristo había resucitado. Y entonces aquí mismo nos dice en el mismo Evangelio de Juan, que cuando se encuentra ante Tomás, capítulo 20, versículo 26, 8 días después los discípulos de Jesús están otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando la puerta cerrada, Jesús vino y se puso en medio de ellos. O sea, podía traspasar las puertas porque aquí acabó el Dios. O sea, ¿qué lo impide? Nada. La materia y todo está por encima de él. Y dice, Jesús vino y le puso en medio de ellos y les dijo la paz, shalom. Es el saludo típico de los judíos. La paz esté con usted. Después dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Tomás exclamó, tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó, ¿crees porque has visto? Felices los que han visto, pero no creen. Y esa perícopa de Jesús mío y Señor mío, pues es la que nosotros, los católicos, podemos hacer en el momento de la consagración. Pero algo que quiero que tengas en cuenta, Guillermo, lo que costó el precio de la salvación, es que aún después de la resurrección, con un Cristo resucitado, con un cuerpo glorificado, como fue la transfiguración de Jesucristo, Él quiso todavía, y todavía en el cielo, tener las marcas de la crucifixión. Eso es hermosísimo. O sea, las marcas de los clavos que le atravesaron sus muñecas, la marca de la herida del costado que atravesó su corazón, del cual salió sangre y fuego. Esas son las señales y esas son, por así decirlo, los trofeos que Jesucristo le muestra al Padre por la redención de todos nosotros, que eso es una cosa maravillosa, eso es algo que uno no puede entender, o sea, que Dios mande a su Hijo, que también tiene su misma naturaleza, para que se haga hombre y muera de tal manera por la redención de todos nosotros que somos unas criaturas, y Jesús resucitado, que conoció nuestra debilidad, nuestras mismas miseria humana, que en la cruz también quiso el Padre que estuviera María, algo que me parece una idea, eso es un masoquista, pero ese es el plan de la salvación, porque la santificación va unida al dolor. Jesucristo molido, llagado, desnudo, ultrajado, vituperiado, ese es el mismo Jesucristo resucitado, ese mismo que asciende a los cielos y que intercede por nosotros ante el Padre. O sea, hay un misterio más grande de lo que es la soteriología en cuanto a Jesús. O sea, si realmente nosotros los católicos nos adentramos un poquitico más a estudiar la Biblia, a estudiar el catecismo, lo que tú mismo lo dices porque, Guillermo, mira, el catecismo es un manual donde si tú vas a la parte del credo, todo eso lo explica, te explica todo, la encarnación, la muerte de Jesucristo, su resurrección, todo eso lo explica con las citas bíblicas, con los padres de la iglesia, con el décimo, con los concilios. Y esa es la cristología en el cual nosotros los católicos creemos. Y al cual adoramos, ¿no? Porque a Jesucristo le damos la tría adoración. Sí, 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 totalmente. Ahora me viene a la cabeza hablando de Biblia, ¿no? Me viene a la cabeza y de esto de las marcas de Cristo, una cita bíblica de Colosenses. En Colosenses creo que era 1:24, habla sobre, ahora me gozo en lo que padezco,
Eh, y en mi carne completo las aflicciones, lo que falta de las aflicciones de Cristo, algo así. Y podríamos decir, ¿qué quiere decir ahí en Colosenses Pablo cuando habla de completar el sacrificio, las aflicciones de Cristo? ¿A qué se refiere? Porque por ahí puede ser un poco confuso para alguno que lo lee y lo toma de manera literal. Sí, sabes una cosa, Guillermo, que cuando él dice llevo en mi cuerpo las heridas de Cristo, que nadie me humille más o crea pues ponerme en entredicho, algunos piensan, pues es muy hipotético, que Pablo fue el primer estigmatizado. Pero Claro. en realidad no es poco factible. Lo que él está hablando es eso mismo, o sea, las mismas heridas de los azotes, porque fue muchas veces azotado, apedreado. O sea, Pablo le dieron de todo, casi lo matan varias veces. Era él eso, él decía, como siervo de Jesucristo, mire, yo lo que estoy también sufriendo en honor a Jesucristo. Eso es lo que nosotros los católicos creemos, y ahí pues sí diferenciamos un poco de nuestros hermanos protestantes, porque no solamente Jesucristo, nosotros creemos que nosotros también, el ser humano también tiene méritos, no solamente la gracia, la fe, no, creemos que la gracia unida también a nuestras obras, a nuestros propios méritos, y uno de esos méritos es el sufrimiento. El mismo Jesucristo lo dijo a los apóstoles, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Eso fue lo que hizo Pablo. A eso se refiere, o sea, unirse el sufrimiento de Jesucristo en todos nosotros también, complementario al único y verdadero sacrificio que es el de la cruz. Por eso es que los católicos veneramos a los mártires, y esa veneración a los mártires, que son esos testigos, como dice el mismo término, y que en Apocalipsis habla como esos gran nube de degollados que tienen traje blanco, unas palmas. Desde el mismo Policarpo de Esmirna, que también fue discípulo inmediato del apóstol Juan, que murió martirizado, los cristianos entendieron que sus restos eran importantes, y sus restos calcinados, sus huesos calcinados, los depositaron en un lugar importante, y desde ahí esa iglesia primitiva del siglo II empieza a celebrarse también las fiestas litúrgicas de los mártires, como fue el primer protomártir, Esteban. Entonces los mártires, Pablo, Pedro, su sacrificio redentor para los católicos es importante porque son nuestros hermanos mayores en la fe. El mismo Pablo decía, imíteme a mí, como yo imito a Cristo. Entonces, en esa cristología nosotros creemos que los santos, y muchos santos que hicieron penitencia, santos que también llegaron los estigmas, como San Francisco de Asís, como el mismo Padre Pío, santos mártires, creemos que hacemos méritos para unirnos al único y verdadero sacrificio de Jesucristo en la cruz, que el cual no lo reemplaza a nadie, porque pues no, evidentemente nadie va a reemplazar el sacrificio de Cristo, pero es más o menos la explicación teológica de ese argumento que dice Pablo sobre unirse al sacrificio en beneficio de la humanidad, ¿no? El mismo sacrificio, Guillermo, de María con 40 días de nacido de Jesucristo, cuando el profeta Simón le dice que una espada atravesará su alma. Y esa espada, por si no lo sabías, de acuerdo a los mismos biblistas, es como una gran jabalina, o algunos consideran que es como la espada del gigante Goliat. ¿Tú te imaginas? Casi la espada sería el mismo tamaño de mujer, de María, que es una mujer frágil. Entonces, sí es importante el sufrimiento de los seres humanos en relación al sufrimiento de Jesucristo en la cruz. Esa es la teología católica, y lo podemos ver con Pablo, y no solamente con Pablo, sino con María, porque esa sí es una profecía bíblica que se cumple en la cruz. O sea, cuando Jesucristo muere y es atravesado por un soldado, o sea, ya había muerto, usted un cadáver, le puede hacer lo que quiera. Ese sufrimiento era para quién? Ese sufrimiento era para María, profetizado. Sí es, Guido, pero a ver, te hago una pregunta como si sería un protestante, ¿no? Vos me estás diciendo, de alguna manera, te hago una pregunta y también te hago un pequeño argumento porque me interesa esto. Vos me estás diciendo que, al parecer, el sacrificio de Cristo no es tan suficiente porque nosotros también tenemos que padecer, ¿no? Por un lado. Y en ese sentido estamos hablando de la eficacia de la cruz. Justamente el protestantismo plantea, mira, ustedes piensan que tienen que hacer obras porque no creen en la eficacia del sacrificio de Cristo en la cruz, ¿no? Esa es una acusación muy común, digamos, de un protestante. Ahora, la otra vez yo leyéndolo al padre Castellani, yo no sé si lo conoces vos, a Leonardo Castellani, bueno, a mí me encanta,
y él, hay un libro que se llama Catecismo para Adultos, que era un curso que dictaba él acá, creo que en Buenos Aires, lo estaba dictando en ese momento, y él plantea que es justamente al revés, que el que no cree en la eficacia del sacrificio de la cruz por parte de Cristo es el protestante. ¿Pero por qué? Porque no piensa que el hombre puede ser redimido, perdonado y realmente hecho una nueva criatura, es decir, estar en gracia por ese sacrificio. Entonces, como es bastante extraño cómo ante el reclamo de la eficacia de la cruz puedan salir dos miradas tan disímiles y opuestas. Sí, sí, pero quería aclararte algo que no quise decir yo. No, el sacrificio de Jesucristo en la cruz no lo reemplaza a nadie, es único. No, O no, sea, claro, eso sí, estamos de acuerdo, estamos de sí, o acuerdo. sea, en ese sentido, nada, ni siquiera la profecía de María a mí me va a salvar, nada, el sufrimiento de María no me No, va a salvar a mí, ni el sufrimiento de ningún mártir. Lo que dice es la iglesia, completo, claro, su sacrificio es completo. claro, completo, único y único. Por eso es que la misa se vuelve nuevamente a renovar ese sacrificio incruento del sacrificio cruento. Eso es el sentido místico. O sea, no a Jesucristo, el mérito por el Padre solamente es el Hijo. Nada más lo reemplazan, nada más. Lo que nosotros decimos místicamente es que nos unimos a ese sacrificio por los méritos de su Hijo Jesucristo en agradecimiento al Padre que nos mandó a su Hijo. Eso es la relación. Los protestantes dicen, no, nosotros no necesitamos eso porque Jesucristo pagó en la cruz por todos nosotros. Pero ahí está, por ejemplo, lo que te decía el apóstol Pablo, la misma profecía de Jesucristo a Pedro en el Evangelio de Juan, cuando le dice apacienta mis ovejas, apacienta mis corderas, pero después le dice, cuando eras joven, eso está en Juan 21, 18 en adelante, te ceñirás e irás donde no quieras ir y extenderás tus brazos y tu muerte glorificará a Dios. ¿Cómo así entonces que la muerte de Pedro iba a glorificar a Dios? ¿No se supone que la única muerte que glorifica al Padre es la de su Hijo Jesucristo? Eso está en el Evangelio de Mateo. Ahora, ¿qué da a entender eso? Pues precisamente que Pedro, por ser discípulo de Jesucristo, a imitación del Divino Maestro, fue crucificado, como dice la tradición, en la colina vaticana hacia el año 64, en la época del emperador Nerón César, y que para nosotros pues es el líder de la Iglesia Católica. Entonces, eso es lo que nosotros decimos de lo que es la comunión de los santos, la comunión de los santos y de los mártires, como decía Tertuliano, sanguis martirium seme cristianorum, la sangre de los mártires es semilla para nosotros cristianos. Es ya cuestiones teológicas, ¿no? La forma como nosotros creemos que sí, y yo pienso que pues yo me uno a lo que dice la Iglesia Católica, porque en realidad esa es la vida de los santos y de los mártires. Si no, entonces para no, pues nada, que nadie más muera, que solo muera Jesucristo. Pues entonces, ¿para qué los mártires también daban su vida y iban con llenos de gozo a ser devorados por los leones? Algunos dicen que con la sonrisa en los labios, que eso a los paganos les causaba una indignación. Ignacio de Antioquía también dice, quiero ser molido para hacer un pan agradable a Jesucristo, un pan que era de ofrenda, como era el antiguo propiciatorio de los judíos, los panes en el propiciatorio. Entonces, ahí está. Tienen que desmentir las palabras de Ignacio de Antioquía, tienen que desmentir la profecía de Simeón de María, se tiene que desmentir lo que mismo Pablo dice, se tiene que desmentir a Jesucristo cuando dice, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí, y también la profecía que le hizo a Pedro de que su muerte glorificaría a Dios, pero no en redención, sino unido al sacrificio de la redención. Claro, claro, el único redentor, en ese sentido sí, vale la pena la aclaración, porque el único redentor es Cristo, porque justamente, ¿qué es lo que está redimiendo? Eso es importante también de entender, creo que acá hay una gran diferencia, ¿no? Siempre, porque lo importante es entender que estamos redimiendo un pecado que es de alguna manera infinito, porque es un pecado directo contra Dios, y que no lo puede redimir un hombre, justamente porque no es Dios. Entonces, el pecado nos quedó grande para poder redimirlo, y en ese sentido, Dios usó la manera más excelente que puede existir para la redención, que justamente es la cruz. Bueno, eso en la historia de la humanidad, digamos, se hizo patente, y ahí es donde nosotros vamos a tratar de entender qué significa esa redención realmente, porque yo creo que cuando nosotros vamos entendiendo que primero estábamos llenos de gracia, ¿sí? En la humanidad, en una persona, estamos llenos de gracia, ¿sí? Como Adán,
y luego caemos en el pecado, ¿no? Y entra lo que se llama amartía, ¿no? Es un poder de pecado que es mucho más, podríamos decir, que el pecado concreto de Adán, ¿no? Esa es una fuerza de pecado, se le dice, algo que inunda, digamos, de alguna manera, y que solamente puede ser redimido en un acto glorioso del mismo Dios. Por eso es importante todo lo que venimos diciendo hasta ahora, de que Cristo es una persona, pero tiene dos naturalezas. Ahora, en ese sentido también es importante destacar que la persona de Cristo es la persona divina, ¿sí? O sea, es la persona divina que tiene naturaleza humana. Es bien interesante eso también, que es verdadero Dios y verdadero hombre, pero en la persona divina. Y bueno, es muy, muy importante porque creo que muchas veces no se entiende qué es lo que se está redimiendo y de qué modo se está redimiendo. Entonces, es para volver a poner al hombre en el estado de gracia anterior. Y yo creo que por ahí va la cuestión, ¿no? Va la cuestión de las diferencias, porque muchas veces te dicen, no, esto de simul justus y simul peccator o algo así, que hablaba Lutero, ¿no? De decir que soy pecador y soy justo al mismo tiempo, digamos, soy justificado por Dios, pero al mismo tiempo soy pecador. Bueno, es como una cuestión contradictoria en el hombre y es como que está de alguna manera dualizando al hombre, ¿no? Y eso es no entender realmente lo que está sucediendo en la cruz. No sé qué opinas vos de esto, Guido. Sí, sí, o sea, yo soy muy respetuoso de todo lo que es la teología protestante, porque tengo muy grandes amigos y como te digo, en conciencia, Martín Lutero decía, peca fuertemente, pero ten más fe más fuertemente aún, ¿no? Sí, vuelvo a repetirte, es la forma como se ven estos temas. Pero mira, es tan importante eso, Guillermo, que Jesús se hace maldito en la cruz. O sea, está lo que tú mismo decías, porque no es solamente el pecado de Adán, es el pecado de toda la humanidad hasta la consumación de los siglos. Y en ese momento está tan maldito, está tan contaminado Jesús, que el Padre, por así decirlo, se aleja un poco de él, así que empiezan algunos teólogos místicos. Por eso dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento Jesucristo está siendo maldito por nosotros y Dios no puede acercarse a nada que esté contaminado. O sea, me imagino que eso debe haber sido un momento grandiosísimo. El Padre que tiene que alejarse en ese momento, como dice la carta del apóstol Pablo, se hizo maldito por nosotros, o sea, porque el que moría en la cruz eran los malditos, eran los peores criminales. Y Jesús que está asumiendo en ese momento en su inmolación el que era santo, puro y sin defecto, el que murió por los pecados de que no tenía que haberlo hecho hasta su última gota de sangre, con esa muerte tan tortuosa como fue, porque la gente no se alcanza a imaginar todo lo que fue la coronación de espinas, la flagelación. Jesucristo estaba completamente llagado, molido. Por eso es que es tan hermoso los estudios que se le hacen al sudario de Turín, toda la cantidad de heridas, de flagelaciones. Muchos quedaban completamente, a veces hasta se podían ver los huesos. Ese misterio es el misterio de la salvación. Yo me uno a ese misterio por el mismo amor de Jesucristo de una manera libre, voluntaria. Puede ser con cualquiera de cualquier tipo de sacrificio que yo quiera hacer, o una obra de caridad, o una enfermedad, porque quiero unirme a lo que Él hizo por nosotros, no porque no hubiera bastado, no porque eso va a agradar más a Dios que lo de su propio hijo. No, pues sí, con Abraham, cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac, en último momento Dios, por medio del ángel, detiene la cuchillada. Eso no lo hizo con Jesucristo. Eso no tiene, o sea, ni de rodillas somos capaces nosotros de pagar toda la vida eso. Por eso es que, Guillermo, para nosotros la Eucaristía es el mayor de los sacrificios. Eso es lo que, eso es, si el católico entendiera que en la Eucaristía se está reviviendo otra vez la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, por eso es que es tan hermosa toda el momento de la consagración y las palabras, las antífonas, las oraciones, las plegarias, porque tiene un sentido místico de ese sacrificio que no tiene ningún reparo y en la cual en la Iglesia Católica, pues nosotros lo vemos de esa manera. Nuestros hermanos protestantes lo ven de otra manera, pero nosotros lo vemos de esa manera. Es tan hermoso y por eso es que muchos santos tenían éxtasis en el momento de la Eucaristía, como el Padre Pío. Dice que el Padre Pío se quedaba extasiado mirando hacia arriba. Posiblemente en ese momento tenía una visión de lo que era
el sacrificio de Jesucristo en la cruz. O sea, ¿tú te imaginas cómo estaba Jesucristo en la cruz? El que era el hombre perfecto, el más hermoso de los hombres de Dios, completamente desfigurado por nosotros. ¿Cómo se explica uno eso? Porque es que la forma como a Jesucristo lo torturaron, lo que era la flagelación, los golpetazos, los escupetazos, o sea, Jesucristo está completamente hinchado, con su nariz fracturada, deshidratado, con las heridas de la flagelación, desnudo, porque esa era otra cosa, o sea, al escarnio público, eso lo dice la carta a los filipenses, humillación de la cruz, que eso era, ya no lo bajaba nadie. Y los romanos, coloquémosle un pañalito para taparlo, no, eso no le interesaba nada. O sea, esa no solamente un escarnio moral, físico, sino también de la misma burla. ¿Cómo se explica uno eso? O sea, él que tenía el poder de bajarse en la cruz, él podía tener el poder de bajarse en la cruz. Y se lo dijo a Pilato, mire, si yo quisiera, mi padre enviaría 20 legiones de ángeles para impedirlo, pero se somete a la voluntad del Padre, ¿no? Eso, ¿cómo se explica uno eso? No, no. Es espectacular, ¿no? Para mí, viste que se dice que hay 7 palabras de Cristo en la cruz, ¿no? Se habla de esto, son 7 frases. Y para mí, yo creo que la frase más espectacular que se ha pronunciado en la historia de la humanidad es justamente una de la que dice Cristo, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? O sea, en el momento de mayor dolor y flagelación, creo que y humillación, el pedir por el alma de otro, me parece que es un acto realmente solamente digno de Dios. Y me parece que es, bueno, son las palabras más fabulosas que puede haber pronunciado una persona en esta tierra. Pero eso que vos decís muy bien, Guido, el hecho de que muchas veces pensamos en esto, justamente yo leí un libro que se llama 7 palabras, que lo debo tener por acá, que hablaba, ¿no? Que muchas veces nosotros queremos que Cristo se baje de la cruz y nos salve, ¿no? Como el ladrón que le está pidiendo, bajate, vení, salvanos a nosotros también, ya que sos el rey de los judíos. Y en momentos de dolor, muchas veces, nosotros cuando tenemos angustia, tenemos desesperación, nos sentimos desesperados, le pedimos a Cristo que se baje de la cruz y que nos salve. Y bueno, justamente yo creo que tiene que ver con esto de completar lo que falta de las aflicciones de Cristo, de lo que hablaba Colosenses. Me parece que tiene que ver con aceptar las propias cruces, ¿no? La cruz en la cual nos participa Cristo para poder salvarnos nosotros mismos también. Y creo que eso es importante en la teología, es un llamado, digamos, de atención para a todo aquel que piense que no tiene que vivir una cruz en su vida, que Cristo ha pagado por todos los pecados, es cierto, ha pagado, pero Cristo también pretende que nosotros participemos de su dolor de alguna manera en nuestra vida. Por eso es que de alguna manera la vida es una tragedia, ¿no? Y bueno, por la caída en el pecado, por siempre esa tendencia que tenemos hacia el pecado que nos ha quedado a pesar del bautismo que nos ha liberado, ¿no? Del pecado original. Y creo que tenemos justamente en la cruz, yo creo que Guido, vos dijiste muy bien, es en lo que hay que especializarse, no solamente en cristología, sino justamente en la crucifixión de Cristo. Si uno lo medita y lo vuelve a meditar y empieza a encontrar riquezas a cada cosa que pasó Cristo en la cruz, que creo que no tiene ningún desperdicio. Sí, sí, sí. Quería decirte con eso, Guillermo, dos cosas. Cuando se malinterpreta, cuando el Papa dijo en una vez un discurso, el fracaso de Jesucristo en la cruz, claro que fue un fracaso, obvio que fue un fracaso ante la humanidad, porque ¿cómo es posible? Porque eso no lo malinterpretaron del Papa Francisco, ¿no? Porque ¿cómo es posible, Guillermo, que el mismo pueblo que el domingo lo recibía como un rey, Osana, hijo de David, era un título mesiánico, como dice Zacarías 9:9, como el prometido, el rey esperado, porque esa era una profecía, ese mismo pueblo, 5 años después lo está mandando a la cruz. ¿Y quién se encontraba en la cruz? Pues unas mujeres que para esa época no valían nada. Las mujeres, la dignidad de una mujer valía lo mismo que un mueble o un esclavo. Cero, nada. Y un jovencito, como era Juan, eso para la sociedad judía
era absolutamente, en comparación a las grandes autoridades que están ahí burlándose de Jesucristo. Y Santo Tomás de Aquino dice algo muy interesante. Él decía, mire, en la cruz es la antítesis de todo lo que el hombre busca. Primero, placer. Estaba placer, muriendo, ¿de qué manera? Riqueza, despojado. Hasta los soldados echaron suerte de sus vestiduras, dicen a los dados, ¿no? Fama. ¿Cuál fama? Si todos se estaban burlando de él. Rey de los judíos. ¿Usted cree que Pilatos colocó rey de los judíos en qué? En señal de burla, en señal de ignominia. Hasta lo mismo, quita ese título ahí. Si eres tú el Mesías, bájate. O sea, y prestigio. ¿Cuál prestigio? Si todo el mundo se burlaba de él, burlándose porque estaba completamente desnudo. Esa es una teología tomista muy bonita que uno la ve en ese momento en Jesucristo. La antítesis del placer, de la riqueza, de la fama y el prestigio. Todo lo contrario a lo que está Jesucristo en la cruz. Por eso dice la carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 6 en adelante, y se humilló a sí mismo y por obediencia fue a la vergonzosa, dice el texto, vergonzosa muerte de cruz. Porque es que al lado de él habían ¿qué? Dos santas palmas, habían dos zampones, habían dos criminales, habían dos asaltantes de camino. Esos sí eran, y eso que Barrabás se salvó, que ese era el peor de todos, ese era de pronto el líder de estos dos. Y este que era inocente, santo, inmaculado, en medio de esos dos zampones, tiene todavía lo que tú decías, unas palabras y la única persona que sabemos que está en el cielo por Jesucristo cuando le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, a este ladrón arrepentido, que se robó el cielo, que la tradición dice que era Dimas. Y en esta no sabemos qué pasó, no sabemos qué pasó con Judas, no sabemos en último momento Judas se arrepintió, eso no lo sabe absolutamente nadie, que de pronto cuando tú hablas con muchos calvinistas, no, es que Judas estaba predestinado a condenar a Jesucristo, porque el hombre pecado, el maldito, el diablo encarnado. ¿Y usted cómo sabe qué pasó en el último momento en la conciencia de Judas antes de ahorcarse? Eso no lo dice la Biblia. Yo no puedo estar seguro de que cuál es el destino final de Judas, por así decirlo. Si Jesucristo en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace, esas palabras de perdón también no alcanzarían el momento antes del suicidio de Judas. Bueno, antes viste que se creía que todo hombre que se había suicidado estaba en el infierno, y hoy me quedó mucho una frase que dice, nadie sabe lo que sucede entre el puente y el agua, ¿no? Cuando uno se tira de un puente, ¿sí? Uno nunca sabe qué sucede en ese momento, ¿no? Para Dios, entre Dios y la persona. Así que bueno, se volvieron a hacer misas por gente que se ha suicidado, por ejemplo. Y eso fue algo que le preguntaron a San Antonio de Padua una vez. Una señora también fue desesperada, precisamente le dijo eso, y el santo le dijo, mire, entre el puente y el piso, la misericordia de Dios. O sea, eso nosotros no lo sabemos. Que fue lo mismo que una vez un niño se le acercó en una audiencia al Papa, es una escena muy, muy cariñosa, un niño como de 8 años, que le acercó al Papa y empezó a hablarle en el oído. El niño llorando, esa escena es conmovedora, porque el niño le decía al Papa en una audiencia que su papá se había suicidado, que qué pasaba con su papá. Y estos protestantes fanáticos, bueno, ¿por qué no le dijo que está en el infierno? Porque es que los suicidas están en el infierno. Y el Papa le dijo, no, mira, tu papá fue un buen papá, fue un buen padre de familia, porque además era ateo. Y el Papa le decía, y todo eso para Dios cuenta. O sea, son unas palabras consoladoras, pues el Papa no es Dios, pero qué actitud tan amorosa, tan misericordiosa, tan paternal del Papa. Hubiera sido un pastor protestante, no, para el infierno, porque es que aquí lo dice la Biblia, el legalismo bíblico, a veces de ese fanatismo protestante, que es a rajatabla, pues lo que dice acá, como esto es palabra, ¿no? Esto se tiene que transformar en praxis, si no, sigue siendo solamente un libro nomás. Entonces, ese tipo de ejemplos. Por eso es que yo admiro profundamente al Papa Francisco, su pontificado, cuando habla del amor, de la caridad, de la misericordia, el perdón, porque si no es así, o sea, si no es así, como tú mismo lo decías, Jesucristo en la cruz nos dijo, Padre, condénalos, condénemela a todos estos que dan para el infierno todos. Son palabras de perdón. Esas palabras de perdón incluían ¿quién? A Caifás, a Anás, a Judas, a Pedro, a Pilatos. Todos están involucrados ahí,
todos están involucrados ahí. Eso es muy hermoso. Sí. Sí, vos sabés que hablaste hace ratito sobre predestinación y no recuerdo bien ahora el pasaje bíblico, creo que era Pedro el que hablaba sobre la predestinación de Cristo. No recuerdo bien quién era, pero que Cristo estaba predestinado, ¿no? Así como habla Romanos, como hablan así de la predestinación, bueno, también se habla de la predestinación de Cristo en la Biblia. Y vos sabés que, claro, en algún momento le pregunté a algún protestante, ¿Cristo era libre? Claro, me tuvo que decir que sí. Yo le dije, porque vos sabés que él estaba predestinado, él podía decidir no morir. O sea, en ese dilema es en el que está el ser humano, ¿no? Y justamente porque es un misterio así como lo es la encarnación, eh, y, y, bueno, no pueden responder a eso, no se puede responder en términos de predestinación a decir que Cristo no era libre, porque justamente Él es el camino, la libertad, la vida, o sea, Él realmente es todo eso, ¿no? O sea, cuando hablan en ese modo, filosóficamente te puedo decir, bueno, es justo, porque es Dios, está hablando de esa manera. Entonces, en su infinita libertad, puede decidir no morir, pero de hecho elige morir, pero al mismo tiempo estaba predestinado. Entonces, creo que es el mejor ejemplo para no confundir predestinación con predeterminación. Me parece que son dos cosas diferentes y que, bueno, por ahí es un argumento que todavía no he podido escuchar alguna refutación, salvo que me digan no vale para Cristo. ese planteo no vale para Cristo. Y bueno, no sé, entonces no era verdadero hombre para vos. ¿Entendés? Entonces, de ahí va toda ir haciendo el trabajo paso a paso, como lo hace Tomás de Aquino, nos va llevando que decanta sola la teología. Y eso es bien interesante porque si primero ponemos bien los cimientos de una buena cristología, las consecuencias son harto evidentes, podría decir de alguna manera, y bueno, y lamentablemente tenemos diferencia entre los cristianos y hay que abogar para que, bueno, de alguna manera tengamos la mayor unidad posible, ¿no? Que es a lo que Cristo nos convoca. Sí, sí, claro, Jesucristo estaba predestinado, pero su libertad está por encima. De hecho, inclusive se ve cuando Jesucristo habla, la carta de los Hebreos dice, con lágrimas suplicó y rogó al quien tenía poder para liberar de la muerte. Entonces, ahí se demuestra que él tenía una voluntad. Ahora, ¿qué es lo bonito de Jesucristo? Que siendo enteramente Dios, siendo enteramente hombre, él, su voluntad va unida al plan de la salvación por el mismo plan del Padre trazado desde la caída del primer hombre y la primera mujer. O sea, eso es lo más bonito. No tanto porque Jesucristo tenía que obligar, no, sino porque su voluntad divina está sujeta al plan de Dios. Por eso es que, ¿cuál tiene más amor? ¿El Padre que entrega al Hijo o el Hijo que entrega al Padre? Eso no lo podemos nosotros decir, eso no, porque solamente, como decíamos, la economía de la salvación es algo que trasciende. Entonces, aunque Jesucristo estaba destinado a la salvación, eso no implica de que Él lo hizo, pero lo hizo fue por amor, no lo hizo por obligación, lo hizo es por amor. Es que ahí está la diferencia. La predestinación de Jesucristo no es tanto por obediencia, sino por amor al Padre en reparación a los pecados de nosotros que somos sus otros hermanos. Es que esa es la forma como uno tiene que ver la teología, ¿no? Si no vamos a caer otras en un legalismo. Es un legalismo solamente como tal, no. Es una predestinación, pero una predestinación que va unida al amor y a la obediencia. O sea, todo eso lo tengo yo que unir. Aún si Jesucristo hubiera rehusado morir por nosotros, bueno, eso solamente está en el plan de Dios, porque es que la Biblia solamente traza precisamente esos acontecimientos. O sea, es algo que está más por encima de nosotros. Pero algo muy interesante, Guillermo, algo muy interesante y que tiene que ver también, ahorita que me acordaste de eso, es ver cómo una criatura humana interfiere en ese plan de Dios, que eso muchas veces los protestantes no lo ven, en las bodas de Caná. Cuando María hace el primer milagro a petición voluntaria a su hijo, él dice, mi hora no ha llegado. Sin embargo, él accede a ese milagro porque la hora del Padre era la hora del Getsemaní. Sin embargo, la antecede por un pedido de su madre que es inferior al Padre.
Eso tampoco ningún protestante me lo ha podido explicar. Es interesante. Ya cuando en Juan 17 dice, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, pero 3 años antes adelantó su gloria por pedido de su madre, cuando aún todavía no era el momento en que tenía que mostrar sus señales milagrosas. Por eso es el poder de María tan hermoso en la intercesión, el poder de María en la maternidad, el poder de María en la historia de la salvación y como madre de la Iglesia, como lo definió el Concilio Vaticano II. Sí, no, bueno. Digamos que son pasajes bastante complicados, ¿no? Para poder entenderlos cuando no sos católico, digamos. Así que Guido, me parece que hemos tratado muchos temas, me parece que está muy bien por ahora para que vayamos cerrando. Y me gustaría que nos comentes si es que tenés ahí a mano o recordás algún libro que podamos recomendarle a la gente sobre cristología o para poder leer acerca de Cristo. Yo tengo, por ejemplo, un libro acá muy bueno que se llama, uno de Jean Guiton, El problema de Jesús, ¿sí? Y acá te habla sobre, bueno, algunos métodos, el método crítico, el método místico, ¿no? Te habla de cómo conocerlo, cómo se lo va estudiando a Cristo. Es un libro filosófico, Jean Guiton es un filósofo, pero es muy interesante para poder leerlo. Luego a mí, digamos que podríamos decir un libro que yo podría recomendar es El Señor de Romano Guardini. Romano Guardini es un gran teólogo a mi criterio, de lo mejorcito que he leído, junto con Benedicto XVI, digamos. Muy, muy bueno, de los últimos siglos, ¿no? Así que, bueno, yo podría recomendarte esos. No sé si vos tenés algún libro así de cabecera como para recomendarle a la gente. Lo que pasa es que yo me aterrizo más al común de la gente. De pronto tú estás hablando un poquitico más de academia, de personas con un poquitico más de nivel para estudiar, por ejemplo, a Jean Guillot, que era un filósofo, y como tú decías, o Romano Guardini o cualquier otro. De hecho, inclusive gusta mucho la serie de Jesús de Nazaret, de Benedicto XVI, también gustiza, y se pueden conseguir en PDF. Muchos de esos se pueden, hay páginas donde se puede bajar en internet. Pero para mí, mira, para mí el mejor tratado de cristología es la explicación del credo que hay en el catecismo. Es lo mejor. Eso para mí es la más sintetizada, lo más aterrizado, y donde involucra la Biblia, el Dechinger, los concilios, toda la explicación del credo, de la encarnación hasta su triunfal resurrección. Y para el común de la gente, pues para el común de la gente que quiera adentrarse. De resto, mira, somos la iglesia, alguien decía, somos la iglesia de los documentos. O sea, tú en la iglesia católica vas a encontrar documentos para los que quiera, pero muchas veces se queda en eso, porque los católicos no alcanzan ni siquiera a percibir toda esa riqueza como esos 2 libros que tú nos mostras. O sea, libros hay muchos, libros de cristología, todos los que tú quieras, porque de pronto a veces no pueden ser tan, por ejemplo, esos libros son más especializados, de librerías especializadas. Entonces, en internet se consigue mucho. Yo recomiendo el de Jesús de Nazaret, de Benedicto XVI, los 2 tomos, y el catecismo también, la explicación del credo, es excelente, excelente todo. Y ya en adelante, pues, todo lo que tú quieras, la riqueza del Espíritu Santo en todos esos temas de cristología, y todos estos diferentes autores son grandiosísimos, es mucho, sí. Guido, te agradezco muchísimo por haber estado acá. Sé que, bueno, tenés una agenda muy apretada y, bueno, gracias a Dios pudiste estar. Así que, bueno, realmente le agradezco a Dios también por esta oportunidad de conocerte personalmente, poder conversar, la primera vez que conversamos así. Bueno, espero que no sea la última. Así que, bueno, muchas gracias, Guido, que estés muy bien. Y, bueno, te dejo cerrar, por favor, un saludo para todos y lo que quieras decir. No, te agradezco a ti, Guillermo, que tuviste toda la paciencia, porque tuve algunos otros compromisos, tuvimos que aplazar, por lo general nunca lo hago, que era para la semana pasada. No, agradeciéndote a ti, a tu canal, a nuestro amigo en común, que lo aprecio mucho, Jonathan Ramos, con el cual también sé que tú tienes alguna afinidad, y que creo que tú también, por la cuestión de la filosofía y demás, a toda tu audiencia. Bendiciones, un saludo especialísimo, espero que les haya gustado, y sobre todo también, Guillermo, los evangelios. Mira, ¿para qué? Si usted quiere empezar con algo, empiece con los evangelios,
Este es el mejor tratado de cristología, porque fueron escritos por 2 apóstoles y 2 discípulos inmediatos de los apóstoles. Hermosísimo. Todos los 4 evangelios son preciosísimos. De ahí en adelante, cualquier otro libro puede ser complementario porque te va a la base fundamental de lo que realmente quedó consignado en esos hombres de Dios que fueron pues muy cercanos a Jesucristo. No siendo más, bendiciones, cualquier cosa, los invito a mi canal, se llama Licenciado Guido Rojas. Es un canal donde hay cuestiones ecuménicas, porque tengo muchos diálogos ecuménicos. De hecho, inclusive a Jonathan Ramos le hice una entrevista hace 2 semanas, me gustó muchísimo. He invitado a pastores de diferentes iglesias para hablar sobre temas en común, debates y algunas cuestiones también de respuesta a algunos canales anticatólicos. Entonces, cualquier cosa por allá, son bienvenidos, licenciado Guido Rojas. Y a ti, Guillermo, pues un saludo especialísimo. Espero que tu canal siga creciendo, que tenga mucha más audiencia y bueno, muchas bendiciones. Gracias. Nos vemos. Bueno, muchas gracias, Guido. Y sí, el canal de Guido vayan porque realmente tiene muchísimo material de muchísimos temas y van a aprender mucho. Así que bueno, los dejamos, amigos, que estén muy bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego. Que estén bien.